Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Francisco Gastaldi, desde el colectivo cultural Hechos e Interpretaciones. Venimos a proponerles un intercambio a través de la posibilidad que nos brinda la producción de televisión cable federal. Hoy, una entrevista con el analista internacional, reconocido politólogo y uno de los más grandes pensadores latinoamericanos. Estoy hablando de Atilio Borón, quien dará su mirada en un contexto muy complejo a partir de la ocupación rusa en Ucrania. Espero que disfruten el contenido. Nos encuentran en todas las redes sociales, Hechos e Interpretaciones, la pasión de pensarlo todo. Atilio, ¿cómo le va? Quisiera arrancar con esa pregunta dándole la bienvenida. ¿Qué entiende usted por ocupación y por qué ha sido ese el término con el que ha decidido, en las repercusiones de los medios de comunicación masivos de la Argentina, definir de esa forma esta situación de conflicto entre los países de Rusia y Ucrania? Bueno, primero porque sabes muy bien que los medios de comunicación hegemónicos son parte de la lucha internacional, son parte de la guerra geopolítica, y ellos no han vacilado en ningún momento hablar de la invasión de Rusia, pero el término técnicamente está mal utilizado y ellos lo saben. Porque cuando se habla de una invasión, ¿no es cierto?, en la doctrina militar, se habla de una invasión cuando un ejército o un destacamento armado se introduce en un tercer país, ¿verdad?, que no está planteando una amenaza a los, llamémosle, invasores, sino que está absolutamente ensimismado en sus propias actividades y de repente se encuentra con un ejército invasor. Caso concreto, dos casos muy importantes. El 1 de septiembre de 1939, el señor Adolf Hitler decide invadir Polonia. Polonia no había declarado la guerra a Alemania, no tenía intenciones de armarse contra Alemania, no estaba aumentando su gasto militar para un eventual ataque a Alemania y sin embargo fue invadido por las fuerzas de Hitler. El otro caso es Irak, ¿verdad?, en donde no había armas de destrucción masiva, no había ninguna amenaza a los Estados Unidos y Estados Unidos fue e invadió, ¿verdad? Bien, eso es técnicamente una invasión. Ahora, cuando vos tenés el caso de un país que está armando todo un esquema a los efectos de facilitar la instalación de un poderoso establishment militar susceptible de alcanzar con los cohetes y los misiles propios de ese establishment militar, te estoy hablando de la OTAN, en 5 minutos o 7 minutos a las ciudades de Moscú y San Petersburgo, ahí más que hablar de una invasión, tenés que hablar de una incursión contraofensiva, porque te están agrediendo, vos estás siendo atacado. Es decir, Rusia está siendo atacada por lo menos desde 1990. Y si quieres, vamos a poder hilar un poco más fino. No 1990, 2007, conferencia en Múnich de la Seguridad Europea, en donde Putin les dice a sus colegas de los gobiernos de Europa: oigan, Rusia ha abandonado el comunismo, Rusia disolvió el Pacto de Varsovia, Rusia abrazó al capitalismo, Rusia le da la bienvenida a las inversiones extranjeras, Rusia comercia con Europa, Rusia le vende gas y petróleo a Europa. No queremos tener en nuestras fronteras una organización como la OTAN, que es una organización de ataque que ha perpetrado varios ataques en varias partes del mundo y para nosotros un peligro para la seguridad nacional. Eso dijo
Putin en esa conferencia. Lo repitió pocos días después en el Parlamento alemán, el famoso Bundestag, en donde dijo esto mismo. Y le dijo, les pido que retiren las fuerzas de la OTAN a donde estaban antes de la desintegración de la Unión Soviética. ¿Qué hizo la OTAN? Todo lo contrario, siguió avanzando, acentuó y faltaba Ucrania, que estaba coqueteando con la posibilidad de instalar bases y equipamientos y pertrechos militares en su territorio que claramente tenían un único blanco de ataque, que era Rusia. Y por eso Rusia salió a defenderse, ¿verdad?, en esto que se le puede llamar una invasión en términos generales, un mal uso del término, pero que no es inocente cuando lo hace la prensa hegemónica, porque si yo aplico este mismo criterio, entonces viniendo a la historia argentina, tendríamos que corregir nosotros algunos episodios fundamentales de nuestra historia y hablar de la invasión de San Martín a la República de Chile, ¿verdad?, a la Capitanía General de Chile, porque, bueno, si el desplazamiento de un ejército se llama invasión, de hecho el ejército de los Andes se desplazó, cruzó la cordillera, invadió Chile, pero en Chile se estaban reagrupando las fuerzas realistas que iban a atacar al Virreinato de Río de la Plata, recientemente emancipado después de la Revolución de Mayo. Entonces, un poco lo que yo quiero hacer es esa precisión, porque esta utilización de esa categoría invasión no es inocente, es una manera de colocar al malvado de la película en la figura del invasor y en el papel de la víctima, ¿verdad?, aquel pobrecito que está invadido. Bueno, el que está invadido no es ningún pobrecito, es un gobierno que surgió de un golpe de Estado patrocinado por Obama, y en donde una de las ayudantes fundamentales de Obama, que era la señora Victoria Nuland, era secretaria de Estado adjunta para asuntos euroasiáticos, estuvo en la Plaza Maidan de Kiev junto con las hordas de estos neonazis marcados con las esvásticas y la cruz gramada, que fueron los tipos que luego entraron rompiendo a hachazos la puerta de la Casa de Gobierno. Y que luego Nodesa, esa misma gente, le prendió fuego a la casa de los sindicatos y quemaron vivos a más de 45 personas que quedaron allá adentro, y los que salían los fusilaban. Ese es el gobierno que tiene Ucrania. Un gobierno que hace apenas 4 meses en Naciones Unidas fue el único, junto con Estados Unidos, que votó en contra de una propuesta de Naciones Unidas para prohibir la glorificación del nazismo. Entonces, acá no estamos hablando de un país inerme, pacífico, tolerante, buen vecino. Estamos hablando de un gobierno criminal que además practicó el genocidio en contra de las regiones rusoparlantes del este de Ucrania, y que todo eso no fue cubierto por la gran prensa mentirosa, es una cloaca mediática infecta que miente permanentemente, y por eso salía a decir lo que quise decir recién. Atilio, esto es muy interesante porque abre la posibilidad de una heurística, si se quiere, o un conocimiento a partir de lo que son, insisto con esto, por un lado los hechos y lo que acontece en estos territorios, y por otro lado, e inmediatamente, las interpretaciones, porque cómo hacer circular estas interpretaciones, como la que usted viene llevando adelante en muchísimos medios, no solamente aquí en la Argentina, sabemos que usted tiene una muy gran influencia pedagógico, comunicacional y en términos geopolíticos en Latinoamérica y también en otros continentes. Pero entender un poco esto nos permite desandar ese camino donde está sumamente monopolizada esa versión de la realidad, esa creación de la realidad también. Me lleva a pensar un poco, salvando las distancias obviamente, aquel texto famoso, la guerra del Golfo no ha tenido lugar. Bueno, ¿qué es lo que nos cuentan de la guerra y qué es lo que viene en este caso, la mediatización
de este tipo de instancias, ¿no? De estos conflictos? ¿Qué es lo que nos llega desde la mediatización? Bueno, lo que nos llega es un proceso de deformación de la conciencia, es un proceso de manipulación en el sentido de fortalecer las bases sociales del imperialismo norteamericano, de hacer creer a la gente de que hay acá un drama que está en desarrollo, en donde hay un personaje malvado que se llama Vladimir Putin, y hay un hombre noble, generoso, bondadoso, que es el señor Joe Biden, cuando la situación es completamente diferente. Biden simplemente es un líder que está trabajando simplemente para fortalecer el plan de dominación mundial que tiene Estados Unidos. Cuando yo digo plan de dominación mundial, estoy utilizando una expresión de Noam Chomsky. Noam Chomsky, en uno de sus escritos recientes, hablaba de que en la historia contemporánea, digamos los últimos 100 años, para usar una contemporaneidad demasiado extendida, pero bueno, dejémoslo así, a lo largo de esos últimos 100 años ha habido solamente dos gobiernos que elaboraron o que tenían un plan de dominación mundial. El gobierno de Adolf Hitler en Alemania y los sucesivos gobiernos de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero este plan de dominación mundial hay que hacerlo digerible para las grandes masas de la población y por lo tanto los medios tienen que mentir. Y se miente hablando de que Rusia es una potencia militar belicosa que ha hecho un acto atroz como provocar una guerra. Es cierto que hay una guerra, pero la guerra fue provocada por Estados Unidos y la OTAN. Porque al fin y al cabo lo que pedía Putin, lo que pide Putin es muy razonable. Es decir, por favor, que Ucrania tenga el mismo estatus que tiene Irlanda, que tiene Suecia, que tiene Finlandia, es decir, países que no están asociados a la OTAN. ¿Por qué parece razonable que Suecia, Finlandia e Irlanda no sean miembros de la OTAN y parece poco razonable o parece un grosero error que un país como Ucrania no esté en la OTAN? Básicamente lo que quiere Putin, más que la desnazificación, que por supuesto sería un objetivo secundario e importante, básicamente quiere que haya un compromiso escrito por parte de la OTAN, firmado por el gobierno de Ucrania, diciendo que en Ucrania no se instalará nunca una base militar de la OTAN. Es tan simple como eso. Si eso se consigue, se acaba la guerra de inmediato. Entonces, pregúntense ustedes, y a los televidentes, los que están viendo el programa, por qué razón Estados Unidos se opone a una cláusula que no tiene absolutamente nada de excepcional y que se aplica en otros países europeos. Te vuelvo a repetir, Irlanda, Suecia, Finlandia, agregale a esto Suiza y agregale Austria. ¿Por qué en esos países es tolerable? ¿Por qué no lo hay en Ucrania? Claro, es justamente un conflicto que tiene aristas y ribetes incluso muy complejos de interpretar. Me gustaría por ahí, para la gente que está viendo y que se suma a esta conversación que generosamente usted nos está brindando, la interpretación de estos hechos allí en Europa del Este. ¿Quiénes son los miembros integrantes de la OTAN? Y por otro lado, en términos geopolíticos, también mencionar, y quisiera saber su opinión, respecto de la vinculación de Rusia con países de Latinoamérica, particularmente con Cuba y Venezuela. Mira, la OTAN incluye en este momento 28 países de la Unión Europea, de Europa, quiero decir. Ahora, hay una serie de países que no son miembros de la OTAN. Francia mismo dejó de ser miembro de la OTAN durante casi 20 años y después le debemos al presidente Sarkozy haber reinsertado a Francia en el esquema de la OTAN. Entonces, la OTAN es esencialmente un pacto ofensivo que se creó en 1949 para contener, así se dijo, la segura invasión o expansión de la Unión Soviética por Europa y por todo el mundo. Lo interesante del caso es que la Unión Soviética desapareció
a comienzos de 1992. Y la OTAN no se disolvió. Todo lo contrario, la OTAN avanzó, ¿verdad?, en 5 sucesivas oleadas hasta llegar a cubrir prácticamente todas las fronteras de Rusia, desde el mar Báltico hasta el mar Negro. Hay 2 estados que no se han asociado a la OTAN, uno es Bielorrusia, que es un íntimo aliado de Rusia, y el otro es Ucrania, que fue un país que durante muchos años no estuvo en la OTAN, pero que con el golpe de Estado que patrocinó y orquestó Estados Unidos, en donde hay que decir de que el gobernante que surgió del golpe lo designó, y hay documentación al respecto, enorme cantidad de documentos, la propia señora Victoria Nuland, que dijo, bueno, que el presidente provisional sea ¿verdad? Y fue ella, y después llamaron a elecciones y pusieron otro títere. Y te quiero decir de que, por ejemplo, esta idea de que es un gobierno títere de los Estados Unidos, no solamente lo digo yo, lo dice, por ejemplo, en una entrevista muy reciente en la cadena Fox en Estados Unidos, el coronel McGregor. McGregor es un coronel retirado del ejército de los Estados Unidos, y dice simplemente que Putin está haciendo lo único que podía hacer, porque durante 15 años, desde la conferencia de Múnich del 2017 hasta ahora, vino pidiendo infructuosamente que la OTAN se retirara a las fronteras anteriores al desmembramiento de la Unión Soviética. Y no se le prestó la menor atención. Y como la OTAN es una alianza ofensiva, el hombre tiene todo el derecho del mundo de defenderse. Por eso, cuando uno habla de la invasión, realmente es un término equívoco, porque lo que hizo él fue simplemente salir al ataque a aquellos que lo están tratando de agredir y están preparándose para agredirlo. Ahora, disculpe, sí, Atilio, sería como una especie de multipolaridad, fuertemente armado lo nuclear, incluso el otro día, me permite una digresión, la serie que aparece en una de estas fuentes de streaming para ver contenido de entretenimiento, bueno, una de las series sobre Chernobyl, por ejemplo. Recordemos que ahí, bueno, estuvo esta base nuclear, y hoy también forma parte de todo este escenario de conflicto donde, sin lugar a dudas, aparece esta multipolaridad apocalíptica, podemos decir, fuertemente anclado en el armamento nuclear, ¿no es así? sí, es cierto. Y en el caso de Ucrania, Ucrania tenía armamento nuclear. Cuando se desintegró la Unión Soviética, devolvieron ese armamento nuclear. No lo tiene ahora, pero desde que vino el cambio de gobierno en el 2014, Ucrania está buscando tener armamento nuclear. Cuando un país busca armamento nuclear, es obvio que tiene un blanco en la mira, no lo busca porque sí. Y ese blanco no puede ser otro que Rusia. Todo esto hay que colocarlo, ¿verdad? Acá tenemos que hablar de el actor fundamental de todo este drama. Y el actor fundamental de este drama no es ni Putin ni es Zelensky, ¿verdad? El gobernante ucraniano, es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando vos hablas de la OTAN, yo te voy a citar simplemente lo que dice el New York Times, el músculo y el nervio de la OTAN es el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, ¿y por qué quiere hacer eso Estados Unidos? Porque en el gran diseño geopolítico norteamericano, cuyo objetivo fundamental es atacar a China y destruir a China, la estrategia pasa primero por debilitar al principal aliado a nivel global que tiene China. Y por eso el ataque en contra de Rusia, por eso la provocación en contra de Rusia, por eso los insultos en contra de Putin. Tenés que tener en cuenta que, por ejemplo, en una de las revistas más afamadas, ¿verdad?, de los Estados Unidos, se llama Foreign Affairs, no tengo un ejemplar acá a mano ahora, pero en el número correspondiente a marzo-abril del año 2021, el 2021, no, 2020, el candidato Joe Biden acusó a Vladimir Putin simplemente de ser un ladrón que estaba a la cabeza de un sistema autoritario. Entonces, uno puede comprender la reacción de Putin cuando hay un personaje como el presidente de Estados Unidos que hace un planteo de ese tipo.
Atilio, y en este esquema geopolítico, en este contexto acuciante e incierto de la crisis misma del sistema capitalista, usted ha planteado, por ejemplo, o establecido algunas líneas de hipótesis en algunos de sus textos excepcionales. Tengo aquí a mano Bitácora de un navegante, Teoría política y dialéctica de la historia latinoamericana. Lo voy a compartir para que la gente lo pueda conseguir, porque realmente es una obra magnífica para interpretar la historia, el contexto y los diferentes acontecimientos de esta historia, Atilio, como diría Hegel, que avanza por su lado malo. Bueno, la historia parece que no avanza, camina, vayas a saber hacia dónde, pero al mismo tiempo con una enorme conflictividad y con una crisis del sistema que, bueno, también tiene sus particularidades en Latinoamérica. ¿Cuáles son las particularidades? Y, digamos, los pros y los contras, si se quiere, de un contexto como este aquí en el territorio regional. Bueno, primero, digamos que ese libro que mencionaste, ponelo en imagen de vuelta, por favor, tu libro, ahí está. Lo pueden descargar gratuitamente, tanto de mi blog, atilioborón.com.ar, ahí lo pueden descargar, o lo descargan de la página web de Claxon. Es un libro que recoge artículos escritos a lo largo de 50 años. Y bueno, pueden ver un poco la evolución y también la coherencia, no solamente la evolución de mi pensamiento, ¿no? Porque no es el mismo ahora que hace 50 años atrás, pero en las líneas esenciales no me he movido, de una línea anticapitalista, antiimperialista. Ahora, las implicaciones para América Latina son múltiples, porque Rusia es una gran potencia mundial y es un factor de equilibrio del sistema internacional. La destrucción de Rusia, si se llegara a producir a causa de esta guerra, produciría un desequilibrio muy grande en el delicadísimo tablero geopolítico mundial, y los países de América Latina estarían sometidos a renovadas presiones por parte de Estados Unidos, que serían presiones que sería muy difícil neutralizar. De manera que está en el mejor interés de los países de América Latina que Rusia salga bien librada de esta coyuntura militar, que lo antes posible las autoridades ucranianas acepten lo que planteó Putin, ¿verdad? Un tratado mediante el cual se comprometan a no tener armas de destrucción masiva, ni tropas de la OTAN, ni equipamiento de la OTAN en su territorio, con lo cual rápidamente Putin haría que su ejército retornase a casa, ¿verdad? Y se pusiera fin a esta guerra. Ahora, ¿cuál es el problema para eso? Que Estados Unidos no quiere saber absolutamente nada de eso, porque lo que quiere es desangrar a Rusia y de paso también desangrar a Europa, porque una Europa desangrada y debilitada es una Europa que corre a los brazos de Estados Unidos para que Estados Unidos la proteja. Y esto te demuestra la perversidad de toda esta operación, que para América Latina, para redondear, es muy significativa, porque nosotros, ¿verdad? Si no hay un contrapeso al hegemonismo norteamericano, estamos condenados a ser colonias o neocolonias norteamericanas. Y eso evidentemente es completamente inaceptable. Pero bueno, esta es la realidad de nuestro momento actual. Por eso es tan importante que la guerra termine cuanto antes, pero que la guerra termine con una victoria de Rusia, en el sentido de que los países de la OTAN se comprometan a no, y se comprometan por escrito, porque ya lo dijeron. Ellos habían dicho que no iban a instalar bases militares en los antiguos países soviéticos. Sin embargo, incumplieron sus promesas. No hay que olvidarse de la famosa frase de Che Guevara cuando decía que al imperialismo norteamericano no se le puede creer, decía el Che, ni un tantito así, nada. Y tiene razón el Che, ¿verdad? Entonces yo creo que para la Argentina, ¿verdad?, tener una Rusia próspera, en paz, es muy importante, ¿verdad?, como socio comercial, como socio financiero, como socio que puede ayudarnos en algunas inversiones y a ponernos a salvo de la prepotencia norteamericana. Muy interesante sus líneas de interpretación, Atilio. Siempre
con la justeza de la mirada, con las fuentes confiables, fidedignas, que es fundamental para este tipo de análisis, en este caso de la coyuntura, del contexto geopolítico, y fuimos a lo largo de esta charla de lo general hacia lo particular. Antes de cerrar, me gustaría un poco también a modo de reflexión de su parte, que obviamente la situación que se está atravesando a nivel mundial parece mentira, ¿no? Por un lado, la pandemia que aún no ha terminado y las guerras y la muerte que sigue multiplicándose en distintos puntos del planeta. Y dolorosa y tristemente también la guerra y la muerte como espectáculo, como este espectáculo de los medios de comunicación y lo que genera también en esa perversión de lo que es hoy la imagen del mundo, ¿no? Esta mediatización burda, excesiva Sí. y con claros intereses económicos por parte de las empresas mediáticas. Para cerrar, me gustaría que nos comente su impresión, su mirada a partir de lo que fue el reciente discurso del presidente Alberto Fernández, en ese discurso que da siempre en un nuevo año de lo que es las legislativas a nivel nacional, en este caso del 2022. Bueno, me parece que, a ver, fue un discurso, yo diría, tal vez un poco largo, en lo formal, y un discurso en donde no se planteó de manera clara cuáles fueron las realizaciones del gobierno de Fernández a lo largo de estos 2 primeros años. Me hubiera gustado que hubiera habido un balance mucho más detallado de qué fue lo que se hizo bien, qué fue lo que no se hizo, qué fue lo que se hizo mal. Y sobre todo no quedó para nada claro cuál sería la visión, la perspectiva del gobierno de Fernández sobre la inserción argentina en el esquema internacional. Creo que en ese sentido dejó mucho que desear, mucha oscuridad. Prácticamente no hubo referencias significativas, más allá de un par de cuestiones al pasar, hablando sobre la unidad de América Latina, la CELAC, etcétera, pero creo que un país como la Argentina, que tiene múltiples lazos de vinculación con la escena internacional, tendría que haber habido un énfasis un poquito mayor en ese punto. El énfasis estuvo más bien puesto en el tema, en verdad, en el pantano del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es un tema muy complicado, es un tema que no tiene buena solución, no hay una buena solución en la negociación con el fondo, desgraciadamente. Creo humildemente, porque yo no tengo todos los datos en la punta de mis dedos, ¿verdad? Tengo mucha información que no dispongo, pero creo que el gobierno equivocó la estrategia, ¿eh? Y que en lugar de ponerse a discutir en el terreno del fondo, tendría que haber planteado, con base en un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, de que la deuda que había contraído el señor Mauricio Macri calificaba como una deuda odiosa. Deuda odiosa, que es una categoría plasmada en esta acordada de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en un caso en donde era el Royal Bank of Canada contra el gobierno de la República de Costa Rica, y finalmente la acordada de la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que esa deuda no debía pagarse porque había sido contraída en beneficio exclusivo del mandatario y su círculo inmediato, sin una discusión pública en las instancias representativas del Congreso, y que no había dejado ningún efecto positivo en términos de inversión, obras públicas y desarrollo del país. O sea, exactamente lo que pasó acá. Y sin embargo, ese camino no se eligió el camino de negociar con el fondo, las quitas que no se produjeron, reducir las sobretasas que no se redujeron. Entonces me parece que el presidente trató de alguna manera de vender su estrategia, pero más allá de lo que puede haber parecido, en realidad
su argumento no fue convincente, y creo que esto lo estamos viendo ahora en el alboroto que hay en las filas del Frente de Todos en relación a la votación del acuerdo con el fondo. Entonces, eso sería de manera sintética mi apreciación. Atilio, le agradecemos desde todo el equipo de Hechos e Interpretaciones una nueva participación de su parte, siempre con la predisposición, la amabilidad y generosidad para conversar de estos temas urgentes y de este contexto que estamos atravesando, encontrando también una voz que nos permita de alguna manera llevar adelante un trabajo cultural, comunicacional, ligado a un proyecto integrador, un proyecto colectivo que incorpore a todos y todas. Así que desde aquí, desde Federal, la provincia de Entre Ríos, te mandamos un cálido abrazo y deseamos que muy, muy pronto volvamos a encontrarnos. Va a ser un gusto muy grande, será hasta muy pronto y a sus órdenes. Buenas tardes, buenas noches a todas y todos.